Imagínate que ese proceso me llevó a estar en Quito completamente y me enteré de que el nacimiento, el sexo del niño era por teléfono, en un taxi, en Quito. Te diría un sacrificio importante fue separarme de esa primera experiencia de ser papá y de vivir los primeros días de ser papá, porque apenas tenía 15, donde todavía estaba apenas, digamos, calentando los motores. Y resulta que me alejé de mi hijo 3 meses. Y a veces te cuestionas o decisiones que tomaste o decisiones que estás viviendo en el presente por la complejidad, por el frío, por la soledad. Nunca pensé también que me equivoqué de camino. Lo que siempre cuestioné es que nunca pensé que fuera tan duro el camino. Somos 3 personas que hemos hecho carrera en el mismo sector, la industria de servicios profesionales, auditoría, impuestos, consultorías. Quieren andar rápido y en ese andar rápido puedes dejar de evaluar alguna situación y puedes cometer algún error. Mire, mientras más alto llega, menos oxígeno hay. Gracias a todas las personas que nos acompañan en este nuevo episodio de Empresario 360. Hoy tengo el privilegio de contar y entrevistar a dos buenos amigos de mucho tiempo atrás. Nos conocimos hace casi 30 años con Guillermo y con Héctor hace 20 años. Héctor, Guillermo, gracias por acompañarme. Alfredo, muchas gracias por la invitación. Muy contento de compartir junto a Héctor. Pues es un honor estar aquí con ustedes. Alfredo, muchas gracias por la invitación. Creo que la conversación que tuvimos aquel día fue bastante calurosa y va a ser bastante, de mucho valor seguir compartiendo todas esas ideas que estuvimos cruzando aquel día. Mucho gusto estar contigo, mucho gusto, Guillermo. Bueno, gracias. Y para arrancar, quiero arrancar con algo bastante simple, pero poderoso. Somos 3 personas que hemos hecho carrera en el mismo sector, la industria de servicios profesionales, auditoría, impuestos, consultorías. ¿Qué creen ustedes que define a su generación como socios, líderes de firmas consultoras? Guillermo. Pues para mí es importante, pues, que las personas que están haciendo el trabajo, como los gerentes, los seniors, conozcan de la experiencia que nosotros hemos ganado y asimismo los ejemplos que les podemos dar a ellos. Bueno, de mi lado, yo podría compartir que, digamos, algo muy valioso es que al menos a mí me ha tocado evolucionar en ese estilo de liderazgo, considerando las muy buenas cosas que aprendí de mis antiguos líderes, sabiendo un poco transformar a este nuevo ámbito, este nuevo mercado y esta nueva generación de profesionales los cuales ahora tengo a mi cargo. Si tuviéramos que describir qué admiras tú de esta generación anterior, qué cuestionas tú de la generación anterior, y a su vez, Guillermo, ¿qué admiras tú de los más jóvenes y qué cuestionamiento tienes hacia los más jóvenes? ¿Qué compartirían cada uno de ustedes, Héctor? Yo te diría que lo que más admiro de aquel liderazgo sobre el cual yo crecí es la capacidad de ser práctico y de tomar decisiones mucho desde el punto de vista de su experiencia y segundo, desde su conocimiento. ¿Y qué cuestionarías de esa forma de liderar de hace? Que en ciertos casos está muy enmarcada en unas ideas y unas formas que definitivamente, si yo miro hacia el pasado, actualmente no serían compatibles. En tu caso, Guillermo, ¿qué podrías compartir? El liderazgo ¿Qué actual, admiras y de los chicos que admiro, cuestionas? Ellos actualmente quieren ir rápido, como dice Héctor, a cualquier punto cardinal, basados en las nuevas tecnologías que ahora se manejan, la facilidad de la información que ellos tienen acceso, y realmente pues eso es un punto al que igual nosotros nos tenemos que adaptar. Nosotros, como ya acabamos de decir, venimos de un punto rígido de instrucciones y ahora nos toca evolucionar y adaptarnos a esas nuevas generaciones. Eso admiras. ¿Y qué cuestionarías
a las nuevas generaciones? Si tuvieras Bueno, es un poco... un elemento como para hay decir... hay muchas cosas realmente allí. Pero la principal es que quieren andar rápido. Y en ese andar rápido, pues puedes dejar de evaluar alguna situación y puedes cometer algún error. Claro, pero también eso te permite aprender de una manera mucho más Correcto. acelerada como aprendíamos antes. Correcto. Sí. Yendo a los orígenes y a las primeras decisiones que tomaron impacto en nuestras carreras profesionales, ¿cuál fue esa primera decisión importante que tomaron en su carrera que hoy sigue impactando en quiénes son cada uno de ustedes? En mi caso, de hecho, estoy ahora en el proceso de escribir un libro que se llama El arte de tomar decisiones. Y parte de las cosas que estoy relatando en este proceso es, uno tiene que darse cuenta de manera muy temprana qué decisión va a impactar de manera relevante en el objetivo que yo tengo. Y en su momento, en la organización en la que yo he venido desenvolviendo mi carrera profesional, me di cuenta que en mi trabajo recurrente en la ciudad de Guayaquil, pues claramente el escenario de crecimiento a mediano plazo no iba a ser muy acelerado, puesto que por el mismo tamaño de oficina, de economía que éramos hace 20 años, pues no iba a haber un espacio para mí por muy talentoso que yo fuera. Entonces, una decisión que impactó mucho el futuro de mi carrera fue siempre pensar en extender y pasar las fronteras trabajando de manera profesional fuera del Ecuador. Entre vivir fuera y trabajar para el exterior pasaron 10 años. Entonces, si tuvieras que darle un nombre a esa decisión, es arriesgarte y salir de tus fronteras para poder crecer. Definitivamente es así, definitivamente es así. En tu caso, Guillermo, ¿alguna decisión importante tomada de manera temprana que hoy sigue Claro, impactando? también me inicié muy joven en el mundo de la auditoría, 22 años, recién cumplidos los tenía, me acuerdo, y entré a la firma y dentro de ese proceso pues conocimos gente de mucha mayor edad a la que yo tenía. Eso me hizo verlos, analizarlos y me llevó a madurar un poco, pero la mayor decisión que tuve en ese proceso es actuar con mucha responsabilidad, seriedad y dedicación a las tareas que me encomendaban. Eso no solo que me hizo madurar, me abrió puertas. Y luego una decisión fundamental fue que fui contactado para ser socio en otra firma y participé en un proceso internacional y pues llegué a ser socio de esa firma. Héctor, Guillermo, ¿cuáles fueron esos sacrificios Mira, que se hicieron esos primeros años de carrera y que, como digo, pocos ven? claro, mira, en algún momento dentro de mi carrera me dijeron, tienes que trabajar un año en Quito en un proyecto internacional. Y en ese año me acababa de decir mi esposa, estoy embarazada de nuestro segundo hijo. Todo ese año lo pasé en Quito trabajando y la verdad es que uno pues tiene la expectativa de cómo van las cosas, cómo va la visita al doctor, qué te dijo. Realmente se crea un poco pues de impaciencia. Imagínate que ese proceso me llevó a estar en Quito completamente y me enteré de que el nacimiento, el sexo del niño era por teléfono, en un taxi, en Quito. Y no estuve ahí como para vivir la experiencia. Claro, son esas cosas que uno dice, estoy construyendo algo, pero la vida continúa. Claro. Y las cosas pasan y simplemente las pierdes. Claro, y tenía que estar en ese proceso, en ese proyecto, porque posteriormente me abrió muchas puertas, hice muchos contactos. Era en una entidad pública, una entidad de control, por ejemplo. Eso es invaluable. No, y además que
como persona que estás construyendo una carrera no tienes opción a decir no voy. Imagínate. Entonces no hay opción de decir. No hay opción de decir no. Entonces eso me llevó, esa anécdota nunca me voy a olvidar. O lo haces o simplemente dice, este camino no es para mí. Sí, nunca me voy a olvidar esa parte de mi vida, realmente. Héctor, La verdad ¿qué que sacrificios? me río porque es bastante curioso, porque creo que casi todos hemos sentido un déjà vu con esta pregunta. En mi caso, yo te diría, hay dos específicos que siempre me recuerdan algo bastante impactante. Ahora con la historia de Guillermo, a mí me pasó algo similar. Mi primer hijo, acababa de nacer, y me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que nos ayudes a hacer este trabajo en Argentina, ¿verdad? Necesitamos que viajes a Argentina. Y les dije, ¿sabes qué? No puedo porque mi hijo tiene 15 días de nacido. Y me dijeron, no importa, te esperamos. ¿Cuánto tiempo te esperamos? Lo que tú dices. O sea, te llamamos para decir que vayas. 24, 48 horas. ¿Qué tiempo necesitas para organizarte? Al final, mi hijo cumplió un mes de nacido y me tocó moverme a Argentina y estuve solo me acuerdo que me fui en un noviembre, regresé para las fiestas de Navidad, fin de año, luego en enero me volví a ir y de ahí estuve de retorno 25 de febrero, unos días antes de la pandemia. Entonces, te diría un sacrificio importante fue separarme de esa primera experiencia de ser papá y de vivir los primeros días de ser papá, porque apenas tenía 15, donde todavía estaba apenas, digamos, calentando los motores. Claro. Y resulta que me alejé de mi hijo 3 meses. Obviamente hay momentos personales que van impactando, porque como bien lo dicen, la vida continúa. Y como todo, no siempre estás en el mejor momento, con el mejor ánimo. Y a veces te cuestionas o decisiones que tomaste o decisiones que estás viviendo en el presente por la complejidad, por el frío, por la soledad. ¿En algún momento pensaron o sintieron me equivoqué de camino? Bueno, en mi caso realmente nunca pensé que me había equivocado de camino. Siempre pensé que realmente el sacrificio que estaba haciendo, a esa edad principalmente, iba a tener en algún momento pues algún beneficio. Siempre lo pensé así. Yo en realidad nunca pensé también que me equivoqué de camino. Lo que siempre cuestioné es que nunca pensé que fuera tan duro el camino. Entonces, a mí, yo sobre todo, me recuerdo lo duro de cierta parte del camino es que, hablo desde la experiencia profesional, cuando trabajé en los Estados Unidos, llegar como un profesional a un ambiente en otro idioma y literalmente llegar a un ambiente profesional donde tenemos cultura. Donde tenemos que manejar reuniones profesionales en otro idioma y también una cultura diferente. Entonces ese choque cultural y ese choque del lenguaje, donde yo siempre doy como anécdota, yo pensaba que era bueno hablando inglés en el Ecuador, hasta cuando llegué a los Estados Unidos a desenvolverme en una vida profesional y es ahí donde de verdad te das cuenta lo preparado que debes estar. Entonces, en esta frase que te comenté de que no pensé que me equivoqué del camino, pero no sabía lo duro que era, en ese momento cuando dije no sabía lo duro que era, lo único que fue mi reacción a todas esas situaciones que vivía era tengo que prepararme más, porque si no me preparo como el entorno está preparado, definitivamente no voy a lograrlo. Entonces, más bien te diría, esos temas adversos para mí fueron una motivación adicional que me llevaron un poco a esforzarme y siempre digo, llevar la mente al límite. Porque definitivamente si yo me hubiera quedado en la situación como la que llegué, estaba en total desventaja y ahí sí hubiera tenido que cambiar el camino. Claro, imagínate que en la firma, las primeras charlas que yo recibía decían, bueno, vamos a tener un entrenamiento el día sábado y domingo. Ese fue un cambio significativo ya en la vida nuestra. Ya dejabas los amigos del barrio. No, ya no había tiempo para los amigos. Pero cuando ibas al entrenamiento,
el entrenamiento era totalmente diferente al que tú esperabas. Tú esperabas un profesor que te dé la cátedra. Tenían a preguntarte. Te venían a preguntar. Claro, Y realmente tú dabas la lección. claro. Y si no la sabías, tenías un pie afuera. Entonces, eso para mí fue un choque tremendo que las 2 primeras veces me causó un shock tremendo. Pero no me cuestionó la pregunta que tú me hacías. ¿ya? Claro, claro, pero igual terminan siendo momentos que en ese momento sí te ponen a cuestionar Claro. de si esto es lo que quiero o no quiero. Yo más bien dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para saltar esta prueba? Entonces, no me quedó más que leer y prepararme previo al entrenamiento. Claro, escuchándolos, ambos hablan de motivación, de situaciones que los motivaba al inicio de la carrera. ¿Qué consideran ustedes que son esos factores que los motivaban al inicio, que aún los siguen motivando el día de hoy, luego de tantos años de estar haciendo exactamente lo mismo? Bueno, en mi caso, las motivaciones han venido evolucionando. En mi época, bueno, pues, si no trabajabas, no tenías ingresos y era difícil mantenerte, imposible mantenerte sin ingresos. Tenía que trabajar o trabajar y ese trabajo mantenerlo para ir desarrollando una expectativa de vida. Por allí va. En una época importante de mi vida, no sabré decirte qué edad, hasta qué edad pasó. Pero una gran frontera fue cuando ya tenemos una relación con una esposa, tienes hijos. Entonces allí como que las perspectivas van cambiando. Allí cambian ya las prioridades. Y realmente pues ya tú no, ¿cómo lo puedo decir? No ves que ya nació de una necesidad monetaria, sino nace de que tengo una obligación y más allá de una obligación, tengo un desarrollo también con los hijos que vas a tener a futuro y crearles un perfil y crearles una carrera y un horizonte a ellos. Eso es lo que te lleva. En tu caso, Héctor, ¿qué te motivaba al inicio que hoy aún te sigue motivando en lo que haces en el día a día? Yo diría que la motivación que yo tenía al inicio era eh, tener un desarrollo profesional integral. Ese era un gran objetivo mío, pero porque lo que yo quería que pase con ese desarrollo y esa formación es que tener la capacidad suficiente de en el futuro no necesitar de algo o de alguien para poder ejecutar un trabajo, emprender en algo o montar algún proyecto. Yo pensaba de esa manera, yo necesitaba tener la capacidad suficiente y crear esas capacidades de manera suficiente para que en el futuro yo pueda crear, ejecutar o emprender en algo que no necesite necesariamente de, vamos a decir, de una gran palanca o de de un gran ancla que me permita tomar de eso, sino que mi gran ancla y mi gran palanca siempre debía ser las capacidades. Eso es lo que yo te diría. Así comenzó la motivación y actualmente te diría que tengo exactamente la misma motivación. A mí incrementar las capacidades me sigue motivando sobremanera, pero como lo veo desde ahora, desde el rol que yo ejerzo, es para mí incrementar las capacidades ahora se traducen en un servicio excepcional a mis clientes, ¿verdad? Entonces, lo que antes servía incrementar las capacidades para mi beneficio como profesional, ahora al incrementar las capacidades para mí significan es una excelencia en el servicio que doy, ¿no? Entonces, yo te diría, la motivación sigue intacta, pero va cambiando los matices. Y desde el punto de vista profesional, te diría, comenzó para Héctor y ahora es incrementar capacidades para mis clientes. Escuchándolo, recuerdo una frase en algún momento que estaba también trabajando en Quito y hospedado en el hotel. Siempre me atendía la misma persona
en el restaurante, ¿no? Y de pronto ya no la vi. Una noche, a las siguientes semanas me la encuentro y me dice, no, es que me ascendieron. Y yo le pregunto, ¿y qué tal el ascenso? Y me dijo una reflexión que todavía la recuerdo y me dice, mire, mientras más alto llega, menos oxígeno hay. Entonces, la verdad estoy bastante atareado, pero es parte del proceso de crecimiento. Y recordando esta anécdota, llego a la siguiente pregunta. En la medida en que tú vas creciendo profesionalmente, hay mucha más presión. Porque ya no tienes solamente la presión de dar un buen trabajo, sino tienes la presión de gestión, dar resultados, atender a clientes, gestionar equipos, liderar equipos, motivar equipos, mantener gente, cumplir KPIs. Y la situación a veces se vuelve compleja y difícil de gestionar. ¿Qué los hace seguir cuando todo se pone exigente? Cuando todo se pone exigente, realmente, ¿qué es lo que nos hace seguir? La responsabilidad que tú tienes hacia tu equipo, hacia el negocio, hacia tus clientes. Es hacia allá donde uno piensa para desarrollar toda esa responsabilidad. Cuando ya hablamos de medidores y hablamos digamos, de ejecutar una estrategia, lo que en realidad siempre yo vuelvo a una reflexión a sí mismo que me la hizo uno de mis grandes mentores y líderes sobre los cuales con quien yo trabajé mucho. Me decía en esta jerga muy guayaquileña, flaco, somos un negocio y los negocios tienen que funcionar como tal. Entonces cuando me decía eso, lo que siempre quería inculcar en mí es que toda la operación que se movía alrededor de lo que hacíamos es un negocio y que el negocio tiene que controlarse, tiene que cumplirse y tiene que cuidarse. Y en ese orden de ideas te diría, cuando todo parece que está bastante asfixiante, como decías, lo que me hace pensar y lo que me hace seguir es que estoy montado en un negocio y los negocios funcionan así. Entonces, si yo no estuviera montado en ese rol, definitivamente entonces no estaría al frente de un negocio. Claro. Entonces, si tú quieres hacer empresas, si quieres hacer negocios, pues los negocios son así. En un entorno cambiante, tomar decisiones fiscales inteligentes es clave. Andersen Ecuador te brinda asesoría legal y tributaria de clase mundial. Descubre lo que ellos pueden hacer por ti y transforma positivamente tu gestión de impuestos. Visítanos ya mismo en s.andersen.com. Gianpaolo, necesito convertir mi nota de crédito en efectivo con rapidez y total seguridad. ¿Qué me recomiendas? Te recomiendo que visites los mejores, www.liquidez.es. En el sitio vas a obtener una cotización en segundos y con total transparencia saber cuánto vas a recibir en tu cuenta bancaria. Visítanos ahora mismo, liquidez.es. Bueno, realmente los negocios han estado ahí siempre. Los que han evolucionado son los empresarios. Ellos son los de las ideas. Realmente un empresario, si no evoluciona, si no genera valor, si no genera ingresos, las compañías van a quedar estáticas. Y realmente el cambio, la generación, el movimiento está en las personas. Es admirable la capacidad de adaptación que tiene la empresa ecuatoriana en general a los entornos que hemos vivido bastante caóticos hasta cierto punto, ¿no? A veces hemos pasado cambios de gobierno, de cierta estabilidad y luego después de 15 días un paro y luego después con otras situaciones externas. Entonces siempre hay una gran capacidad y una gran creatividad de adaptarse. Entonces, ¿cómo ha cambiado? Yo diría, está evolucionando cada vez más a ser más resilientes, una, y dos, una capacidad extraordinaria de adaptación al entorno. Siempre he valorado mucho eso de algunos empresarios donde veo que por sobre todo siempre están bajo la oportunidad, persiguiendo la oportunidad y a pesar del entorno, que parecería que eventualmente a veces
Está en contra de... se ve en Sí, contra. porque Sí. es complejo y es Imagínate la desafiante. época del COVID. ¿Qué pasaba si los empresarios se quedaban estáticos, si no hubiera un cambio? Entonces, sí, claro, entonces parece que el entorno está en contra, pero en realidad siempre hay una buena oportunidad. Y eso me ha parecido bastante motivante de hacer empresa en Ecuador. Siempre hay una oportunidad para reinventarte, hay una oportunidad para emprender algo nuevo y para poder hacerlo bien. Si hablamos de la forma o de las generaciones anteriores, de cómo se gestionaban las empresas, ¿qué práctica de esas generaciones anteriores, de hace 20, 30 años, creen que ya el día de hoy no funcionarían al momento de dirigir un negocio, desde su perspectiva? Bueno, de una práctica, yo te diría que los liderazgos deben de haber cambiado en los empresarios en el tiempo. Realmente hace años yo veía líderes que realmente la empresa no se movía si él no decía algo, o no definía, no decidía. Claro, o sea, no sé si ustedes lo recuerdan, pero habían empresas en los cuales todos los pagos tenían que pasar por la firma del gerente general Correcto. y desde... De la compra a la venta. Exactamente, desde $1 Tal cual. hasta lo que fuera. Ahora todavía veo funcionarios que firman los pagos, firman las transferencias bancarias, le ponen el sello, pero eso debe ser delegado porque la administración, la parte administrativa debe ser una, pero la toma de decisiones es otra y te quita una visión. Pero esa es una parte que yo cambiaré ahora. La forma como lo gestionas. La forma como gestionas las cosas. Ese es el liderazgo. Sí, yo creo que de la manera anterior, desde la perspectiva, vuelvo un poco a esa manera, esa rigidez. Y siempre, no sé si ustedes lo recuerdan, pero siempre en el pasado había una manera en la cual, no, es que así se ha hecho siempre. O así siempre se ha hecho, o así era porque el señor fulanito siempre decía que había que ser así. De hecho, tengo una anécdota que en alguna compañía conozco, que no faltó a que el señor falleció y recién cambiaron cierto estilo de liderar y de operar esa empresa. Tuvo que fallecer el gran líder de esa empresa. Entonces, si pudiéramos decir del liderazgo pasado es una rigidez, y yo creo que también viene otro tema, un tono de respeto y consideración a ese líder por toda su organización, que tampoco nadie se podía poner en contra de ese liderazgo. Claro, cuando tú eres el fundador o eres quien construye el patrimonio de la empresa, es muy complicado que venga alguien a cuestionarte, ¿no? Claro. Correcto. Es muy Claro. complicado, Entonces, tienes un pie fuera de la compañía si cuestiones en una junta al dueño. claro. Sobre todo cuando construyes Claro. Exacto. y eres esa primera generación. Claro que lo ves. Exactamente. Correcto. Sí, yo he visto, por ejemplo, segundas generaciones que vienen haciendo una copia de lo de la primera generación. Y ese es un problema de liderazgo. Porque realmente entran en duda de si ellos pueden hacer un cambio importante dentro del proceso. Y eso frena la compañía. Esa conversación que ningún empresario quiere tener, pero que muchas veces define el futuro de la compañía. ¿Cuál es esa verdad incómoda que les ha tocado decir a ustedes en su trabajo? Ahí yo pienso que combatir el ego de la persona que dirige la compañía, que ejerce el liderazgo, realmente es la verdadera guerra que hay que librar. Hacerlo entender que realmente las políticas que él ha desarrollado, la metodología que ha desarrollado no va acorde a los mercados y lo está haciendo vender menos o de una u otra forma administrar más a los clientes. Ese es el primer punto que hay que combatir para mí. Una verdad incómoda de transmitir justamente es de una manera bastante, yo diría, profesional, transmitir justamente como una mejor práctica agrega valor en un empresario y no es una gana de molestarlo. Entonces, una mejor práctica uno la materializa en la explicación que nosotros solemos hacer. Si la materializas en unos números contundentes y en un beneficio real, digamos,
va a ser una manera en la cual sí puedes generar un impacto y esa conversación incómoda se vuelve en una conversación estratégica. Porque claramente ahí tú dices, yo no vine a validar lo que tú me das, yo vine también a aportar con lo que tú tienes y desde la perspectiva de las mejores prácticas podrías hacer esto. Y hay otra ventaja también que compartimos aquí en esta sala es tenemos la ventaja de que hemos visto muchos números Claro. y hemos visto muchos números que también se parecen en diversas corporaciones. Sí. Y eso te da también unas ciertas horas de vuelo que te permite opinar respecto de cómo esos números podrían funcionar mejor. Entonces, esa conversación te diría hay que materializarla en una mejor práctica y eso hay que aterrizarlo a algo que agregue valor de verdad. ¿Qué es lo que más le cuesta corregir al empresario? Procesos, formas de hacer las cosas, liderazgo, el ego. ¿Qué nos pueden compartir desde? Bueno, yo pienso que los procesos muchas veces por los empresarios son un punto que lo dejan de lado, muy de lado. Ellos vienen creciendo, generando ingresos, generando recursos, pero muchas veces los empresarios dejan de lado el soporte verdadero de la compañía, que son, por ejemplo, los procesos. Entonces, lograr convencer a estas personas, a un empresario que tiene que invertir en personal de cierto nivel, generar procesos, a esos procesos revisarlos permanentemente para que cumplan el objetivo que es generar recursos, ayudar a generar recursos, es un poco difícil. Me he encontrado con eso muchas veces. Experiencia, Héctor. Yo te diría que la experiencia más difícil que me ha tocado convivir es justamente cuando tú sabes que si bien es cierto, pueden haber números, pueden haber procesos, pero si vienen de una filosofía muy cerrada, muy complicada, entonces tú llegas a un punto duro donde en realidad te toca es ir a hacer una conversación más personal antes que de números o de procesos, sino decir, oye, esto ya está muy rígido. Y probablemente hay vuelvo a lo anterior, ¿no? Probablemente hay una mejor práctica que ayude a que esta rigidez o esta filosofía pueda ser más adaptable para tal o cual cosa. Porque en algunos casos, si bien es cierto, pudiera funcionar una cierta filosofía, pero pudiera ser inclusive mejor si hay algo de eso que cambia. Entonces, articular eso, pedir que eso cambie, más allá de un proceso, de un número, es entrar un poquito más en las entrañas de lo personal y ahí está bastante el reto para conversar y socializarlo con un empresario. Porque claramente nosotros, bueno, al menos nosotros tenemos una manera en la cual decimos, nosotros no vamos a enseñarte a hacer empresa, ¿verdad? Claro, porque eso tienes que saberlo. Eso Exacto. sería un error decir. Es correcto. Vengo a apoyarte a través de mi lectura de números. Correcto, Y con una exactamente. metodología diferente. Exactamente. Entonces, más bien vengo desde el ángulo de agregar valor y traerte una mejor práctica para seguir apoyando esa muy buena gestión que tú haces. Y nuevamente desde su experiencia, y esto también lo hemos visto muy frecuentemente, empresas que tienen estrategia, presupuesto, talento, pero no avanzan. Y les pregunto, ¿qué es lo que más bloquea el crecimiento de una empresa? ¿O la falta de capacidad o la falta de claridad hacia una visión? Bueno, para mí la falta de claridad, porque el talento tú lo entrenas y tienes talento. Y lo que acabas de decir también, pues puedes construirlo. Pero la falta de claridad te puede llevar a que lo importante lo pases a segundo plano. Y eso pues no te va a generar ideas claras. Yo comparto con Guillermo, la verdad, la falta de claridad termina siendo un reto para cualquier empresario, para cualquier profesional, porque por ahí alguna vez en alguna clase académica desarrollé un artículo que se llamaba Si no entiendo el alma, no sé la estrategia. Y este artículo que
que me permitía escribir ponía una comparación con la vieja caricatura de Pinky Cerebro. Todos los días iban a conquistar el mundo, pero nunca decían cómo. Entonces pasaban haciendo muchas cosas todos los días y nunca llegó el día que conquistaron al mundo. Claro. Entonces justamente es porque no conocían cuál es, haciendo obviamente la comparación, digamos, si tú no conoces el alma de la empresa, no entiendes exactamente a dónde quieres ir, te vas a pasar todo el tiempo como Pinky Cerebro tratando de conquistar el mundo. Dando la vuelta. Exactamente. Entonces, ese era un buen ejercicio de planificación estratégica que armamos. Recuerdo un concepto bastante sencillo cuando lo leí y este concepto dice, tú en una organización tienes que tener dos capacidades. La capacidad de explorar el futuro que uno tienes mientras explotas el presente, que es tu negocio que te da para vivir. Y creo que ese es uno de los mayores desafíos que tienen los directivos, en qué tanto del tiempo dedicas a la construcción de ese futuro versus a la explotación del presente, el de explorar versus explotar. Desde su perspectiva, ¿cómo equilibran ese día a día entre construir ese futuro que aún no existe mientras hago que el negocio sea negocio? Porque tengo que dar resultados para mantener el negocio vigente. Héctor. Esa es una pregunta bastante buena. ¿Cómo hacerlo? Primero, la organización para la cual yo represento, hay una filosofía muy, muy, muy relevante, la cual es, nosotros primero construimos talento y luego damos servicios. Entonces, el construir el talento lo que hace es tratar de construir ese talento que te va a soportar para que tú no seas el único personaje en el show. ¿Y eso qué quiere decir? Que mientras más prepares el talento, tú, en el rol que me toca como socio, también tengo un espacio y un tiempo para construir ese futuro. Porque si no estuviera ocupado en generar y hacer el día a día y al mismo tiempo querer sacar una operación futura, pues honestamente no habría tiempo que nos dé. Entonces, por eso nuestra filosofía es, nosotros primero formamos talento y luego brindamos un servicio. Nosotros igual, nosotros somos una compañía de servicio. Así es, en la que siempre estamos pensando en capacitación. Formación de talento. Formación de talento. De igual manera, pues, ¿para qué? Para que haya un recambio, siempre decimos, pero más bien pensando paralelamente es para que haya alguien que siempre esté pensando a futuro cuáles son las nuevas prioridades o los procesos o los desarrollos que tengamos que hacer para que la compañía siga adelante. Pero ahí, en ese sentido, me ha tocado bregar con las nuevas generaciones. Se me complica, se vuelve un poco lento, porque ya los chicos no piensan como nosotros pensábamos, como nos venimos conversando durante este tema. Claro, filosofía, ¿no? Sí. Siempre algo que creo que marcaba la generación que arrancó en esto hace 35, 30, 25, 20 años, siempre era esa visión de futuro. Y tú veías la carrera como algo de muy largo plazo. O sea, tú hacías un plan y ese plan tal vez contemplaba no menos de 8 años y de ahí hacia adelante. Entonces realmente era una visión de largo plazo que creo que es el mayor desafío que hoy tenemos que gestionar. Definitivamente, porque, digamos, el mundo y la tecnología nos ha hecho muy inmediatos. El hecho de tener acceso a tecnología y a ver cosas que para otros parecerían más sencillas, hablando específicamente de que eventualmente tú pudieras ver en YouTube, en las redes sociales, o algún personaje que haciendo publicidad por redes seguramente gana más de lo que ganaría una persona que está sentada trabajando. 12 horas. Exactamente. Entonces también se vuelve un tanto, digamos, se vuelve una aspiración inmediata que todo el mundo piensa que así como el personaje que ve en las redes sociales y ganando dinero, así es la realidad para todos.
Entonces resulta que ahí dice, no, pues si esa persona fue en 3 años tal cosa, pues yo ¿por qué tengo que estar 12 aquí? Entonces, yo creo que ahí hay una distorsión, digamos, en las aspiraciones específicamente de la nueva generación. Producto del cambio de entorno. Por supuesto, porque ahora, y otra cosa tan curiosa es que inclusive hay tanta información y tanta comunicación que para la gente joven inclusive ver que muchas personas o van a comer a ciertos restaurantes o van de viaje a ciertos lugares, se vuelve aspiracional, claro, pero también hay una distancia entre la aspiración y llegar a hacerlo. Entonces, antes nosotros no veíamos tanta tecnología y se volvía más bien lo que antes llamábamos tener un sueño. Claro, sí. Entonces ahora se vuelve casi como que mucho más inmediato porque al menos lo puedes ver muy de cerca por medio de la tecnología, ¿no? Me quedo con esa frase, primero construimos talento, luego damos servicios. Y hablando de construcción de firmas y hablando de construcción de talento, desde su experiencia, ¿qué diferencia a una compañía consultora que haga las cosas bien de una que realmente sea extraordinaria al momento de dar un servicio? ¿Qué consideran? ¿Qué atributos consideran ustedes debería tener esa firma que busca exceder expectativas y dar un servicio extraordinario? Pues es lo que vamos a decir, el talento que generes en el tiempo, la preparación que tengan las personas, el acceso a la información y a las tecnologías que realmente pueden marcar una diferencia frente a otras entidades que dan el mismo servicio. Desde mi perspectiva, creo que lo voy a resumir de esta manera. Un servicio excepcional establece, y te diría, 2 grandes cosas. Primero, 3. Primero, capacidades excepcionales. ¿Verdad? Deberías tener capacidades excepcionales para exceder la expectativa de tu cliente, ¿verdad? Segundo, nivel de relacionamiento excepcional. Ustedes y yo lo conocemos. Los servicios es un negocio de confianza. Entonces, si tú no tienes una capacidad excepcional de relacionamiento, básicamente no creas la confianza en los servicios. Y punto número 3 es todo lo que representa tu red de talento. ¿A qué me refiero? Tener los profesionales que puedan ejecutar esas capacidades excepcionales. Entonces, solo tú así podrías enmarcar en un gran servicio. Y ustedes y yo lo conocemos. En el pasado, inclusive, ustedes conocían, a veces venía algún tipo de cliente con nosotros y nos ha preguntado seguramente alguno de ustedes, ¿pueden hacer tal cosa? ¿Ustedes hacen tal cosa? Y resulta que eventualmente hemos dicho, no, acá en Ecuador no. Tendría que llamar a colegas de tal o cual país para ejecutar este tema. Pero cuando juntas las capacidades, la red de talento y el relacionamiento extraordinario, pues básicamente sí vas a exceder ese valor, porque va a ser tan sencillo para ti que cuando vengan en busca de ti por la confianza que has creado a solicitar un servicio, pues esa red de talento y esas capacidades excepcionales sí que te lo pueden dar. Hablando de relacionamiento y network, me trae a la memoria un concepto del cual se viene hablando mucho en los últimos años, que es la construcción de la marca personal. Y que esto hace 20 años no existía. No existía. 10, tal vez 10 años o más no existía. Pero hoy es un factor preponderante. La construcción de la marca personal, mucho más si estás en el área de servicios. Desde su perspectiva, ¿qué tan importante es la marca personal de socios, gerentes y equipo ejecutivo de una firma? ¿Y qué tanto aporta al crecimiento de la organización? Bueno, construir una marca personal realmente es un aporte importante de la persona que la va a generar. Estar presente en las redes, principalmente, donde tú tienes una exposición
importante. Generar la marca personal no solamente es postear temas profesionales, sino más bien darle una exposición también al back office que está atrás tuyo como el nombre de la firma. Y eso pues realmente suma y te va a dar un aporte importante. Desde mi perspectiva, la construcción de la marca personal, para mí también, en adición a lo que dice Guillermo, nace de algo muy relevante que son los valores, ¿verdad? Primero, creo yo, para construir una marca personal debes de crear una identidad que sea referente. Entonces, esa identidad se la crea primero con los valores que tiene tu marca personal, que proyecta tu marca personal y exactamente en qué quieres impactar con esa marca, partiendo siempre desde los valores. Entonces, ¿qué tan relevante es la marca? Importantísimo, pero hay que llenarla de identidad. ¿Y cuál es esa identidad que tú quieres mostrar? Justamente es aquello que tú quieres comunicar mejor. Eventualmente, si estás trabajando en una marca personal con un perfil profesional, entonces tendrás que trabajar desde los valores del profesional y qué tipo de perfil quieres mostrar. Entonces, y luego, esa marca tendrá muchos, digamos, ambientes donde se va a exponer. Redes sociales, reuniones presenciales, visitas exclusivas, etc. Va a depender cuál será la estrategia de posicionamiento que tú quieras. ¿Qué aspiración o qué sueño aún aspiran construir en el futuro que aún no han logrado? Bueno, en mi caso, yo ya tengo casi 40 años en el negocio de la auditoría y pienso que debo dejarle un legado a alguien que me suceda en el negocio. Pero todavía no lo encuentro. Estoy buscándolo. Realmente es difícil encontrar personas así porque no estoy buscando un empleado. Estoy buscando realmente Alguien que se encargue y que continúe lo construido en casi 40 años. Claro, y realmente es un legado. Y es difícil realmente encontrar esa persona para mí. Que cumpla las características que yo quiero que tenga. Y en tu caso, Héctor, En mi caso, ¿qué sueñas construir que aún no hayas conseguido? yo voy a ir un poco al lado más personal. Mis sueños se han convertido en mis hijos. ¿Sí? Y lo que yo hago ahora es tratar de construir un legado para ellos, pero más allá de lo material, es todo un legado de motivacional. Un poco ir motivando a que hagan, por supuesto, lo que ellos consideran en lo que son capaces, pero siempre también teniendo detrás la presencia mía, sobre la cual podría decirles, cuando yo tenía tu edad, me funcionó tal o cual cosa, evalúa si te funciona a ti. Entonces lo que yo estoy construyendo un poco es ese camino motivacional para mis hijos. ¿Para qué? Para que cuando ellos ya tengan 18, 20 años, y bueno, mi papá cuando tenía 20 quizás funcionó así. Y luego cuando tenía 25, un poco. Entonces lo que yo trato de hacer es construir un poco ese legado motivacional con mis hijos para que ese sea el motor de su propio futuro. Claro. Más allá de lo que yo materialmente pueda tener o dejarles, sino más bien cuál es el ejemplo que ellos van a seguir respecto de que en su papá tuvieron un espejo para decir, bueno, tengo cierta referencia y sobre este estándar debería moverme, ¿verdad? Ese es un poco lo que ese es el sueño que yo estoy trazando ahora en lo que estoy haciendo y en las cosas que hago. Básicamente trazar ese legado motivacional más allá de la parte material y de lo económico. Ese legado que dice Héctor, yo lo llamé siempre el perfil. Yo dije en todo ese camino de tener ser un ejemplo. Claro, ser un ejemplo. Crearles un perfil basado en qué ellos quieren en la vida, basado en los ejemplos también que les dimos como padres a ellos. Si hoy tuvieran que empezar desde cero, con las capacidades que tienen hoy y con la experiencia que tienen hoy,
y con los contactos que tienen hoy, ¿por dónde empezarían? Buena pregunta. Sí. Empezaría primero comunicando que estoy empezando. Que estoy empezando, pero que traigo todo un background que soporta ese nuevo rumbo. Entonces, yo creo que... La comunicación Exacto, hoy es clave. Exacto. Yo creo, y justamente lo conversaba con Guillermo en alguna de nuestras charlas, soy un fiel creyente de la comunicación y soy un fiel creyente de lo que hace un ratito conversamos de la marca personal. Entonces, si tuvieras que empezar de ahora desde cero, yo diría, entre comillas, sería cero. Porque tienes construido ya toda una marca personal y toda una estrategia de comunicación que está detrás de cada uno de nosotros. Lo cual, ese es un gran activo, Y sobre todo has construido mucho conocimiento. por supuesto. Claro, yo en mi caso realmente he comenzado 2 veces. Y lo he vivido lo que dice Héctor. Lo primero que tienes que hacer es comunicar que estás iniciando un nuevo proceso. Estás relanzando. Y realmente se lo haces a clientes potenciales que te van a seguir de seguro. Si hoy, luego de toda la trayectoria, tuvieran que definir el éxito, ¿qué es éxito para ti, Guillermo? ¿Y qué es éxito para ti, Héctor? Es una pregunta complicada realmente. Pero cada uno tiene su propia definición de éxito, ¿no? Claro, o sea, Es una definición muy personal. puedo decirte que alcanzar las metas que en lo personal y profesional cada persona tiene. O sea, he llegado a tener, a ser socio de una firma, en mi caso profesional, y realmente alguien puede decir, esa persona ha tenido éxito porque ha llegado a hacerlo. Pero yo pienso que va también más allá, ¿no? Te puedo traer el lado personal. Realmente tengo hijos que ya han logrado ser profesionales y ese también puedo enmarcarlo como un éxito para mí. Luego de un largo camino que realmente acarreó también sacrificio. Yo, desde una perspectiva general, más que profesional, yo diría que desde mi perspectiva éxito es poder trabajar y desenvolverte haciendo algo para lo cual tú de verdad estás preparado. Y eso no necesariamente tendrá que ver con lo mucho o poco que en ingresos eso te retribuya, sino con la capacidad que tú tienes y con el buen estado de ánimo de sentirte feliz haciendo lo que haces. Y eso no te lo va a pagar ningún dinero, porque simplemente todos los días vas a levantarte a trabajar o haciendo lo que haces con una buena actitud y por supuesto con muy buena energía. Entonces, cuando tú tengas eso, yo creo que la retribución económica va a venir solo como consecuencia de hacer algo que a ti te gusta y de poder vivir de lo que tú sabes. Y eso creo que para mí es un total éxito, porque si tú haces eso, luego la retribución económica podrá hacer que tú puedas financiar una mejor educación para tus hijos, puedas vivir un poco mejor, etcétera. Pero hacer lo que te gusta y vivir de lo que tú eres capaz, ese yo creo que es el éxito más grande que puede tener cualquier persona desde mi perspectiva, porque te va a permitir vivir de lo que tú sabes. Si tuvieran la posibilidad de ir al pasado y darse un consejo al yo de ustedes de los 20 años, ¿qué consejo te darías, Héctor? ¿Y qué consejo te darías, Guillermo? Hoy tienes la posibilidad de viajar al pasado y encontrarte con tu yo de 20 años. ¿Qué consejo te darías? Bueno, en la vida personal pienso que y profesional ya está todo hecho. No. ¿No tienes un consejo que te darías a ti mismo? No, a mi Guillermo joven, ¿qué le podría decir? No haya descuidado por trabajar un poco su performance estudiantil. Me tardé un poco en graduarme en la universidad y eso pienso que a veces me pudo haber cerrado alguna puerta. Claro. En tu caso, Héctor. Si tuviera que retroceder un poco al pasado, yo le diría a Héctor, de
De 20 años. De 20 años, jovencito. A veces lo tomé muy en serio, esto de la preparación. Y le invertía mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo, creo que en algún punto de la vida tuve que darme algún otro espacio pues, para hacer cualquier actividad. Pero le diría, como diríamos en la jerga común, bájale un cambio y date un poquito más de espacio para cualquier actividad. Y sale un poco de digamos, de esta, yo diría, no es distracción, más bien de esta ocupación que te tiene muy arraigado en esta actividad y más bien date más espacio para algo más. A veces creo que me faltó ver alguna película más o ir a algún otro lado más. Claro, en mi caso viajé mucho, altas horas de la noche, trabajando. Entonces tuve que dar una prioridad. Como yo te decía, lo tomé el trabajo de auditor con mucha seriedad y mucho compromiso. Entonces eso hizo que descuide otro aspecto de mi vida. Total. Pero lo importante es que Se haya disfrutado del camino. se haya disfrutado del camino y lo haya completado. Tal cual. Y un mensaje final que nos quieran compartir como reflexión a todas las personas que nos ven y nos escuchan en Empresario 360. Un mensaje final, yo creo que yo diría, quiero compartirlo. Yo viví en otros países y en otras ciudades. Pero por sobre todo siempre elegí regresar y vivir en Guayaquil. A mí me gusta el Ecuador y me gusta Guayaquil y me gusta lo que se hace en el Ecuador. El mensaje final yo diría es, digamos, aun cuando el entorno o las cosas se vean adversas, Ecuador es un país súper lindo, Guayaquil es una ciudad linda, entonces solo quien ha vivido fuera conoce las bondades de lo que tiene el país y la ciudad. Entonces el mensaje diría es, aprovechemos de este bonito entorno. Es lindo. Por adverso que a veces se vea, pero de verdad es lindo y los invito a todos a que valoremos lo lindo del Ecuador y lo lindo de la ciudad. Guillermo. Sí, añadiendo algo más a lo de Héctor. Yo también viví algún tiempo fuera, trabajé fuera, y es igual que Héctor, uno extraña mucho cuando se fuera de su ciudad y las bondades que tiene. En ese sentido, pues yo quiero decirte que el país tiene problemas. Realmente, y estos problemas a todos los empresarios, solucionarlos, pensar cómo haces, cómo generas valor, los va a fortalecer. Va a fortalecer a las personas. Entonces yo pienso que estar aquí en este país es algo importante. Gracias, Guillermo, Héctor, por el tiempo. Realmente ha sido interesantísimo y he disfrutado mucho esta conversación con perspectivas diferentes, de generaciones diferentes y sobre todo con reflexiones y anécdotas que seguramente aportarán mucho valor a quienes nos escuchan. El gusto es mío, Alfredo. Muchas gracias. El gusto es mío, Alfredo. Yo creo que realmente las generaciones se han notado realmente en lo que hemos dicho y cómo lo hemos tratado. Así es. Pero al final hay valores fundamentales que son los que marcan la diferencia y por más de que pasen generaciones, esos valores no cambian. Definitivamente. Es correcto. Gracias. Quiero invitarte a que nos sigas en las redes sociales. Además, que te suscribas en YouTube y Spotify. En todas nos ubicas como Alfredo Bustos. Activa las notificaciones y no te pierdas nada de lo que está pasando.